El vestuario del Real Madrid olía a linimento y a tensión contenida cuando Xabi Alonso, con la camiseta aún empapada de sudor, soltó la frase que nadie esperaba. Vinicius no es un problema, es un espejo. Y ese espejo, amigos, refleja grietas que el club lleva años intentando disimular con capas de pintura blanca. Imaginen la escena, luces fluorescentes parpadeando sobre los casilleros, el eco de las duchas cerrándose una a una, y el técnico vasco, con esa calma que parece tallada en roble de Tolosa, mirando directamente a los ojos de Florentino Pérez. No era una declaración cualquiera. Era una disección quirúrgica de lo que significa ser el Madrid en 2025, cuando el fútbol ya no se juega solo en el césped, sino en las redes sociales donde cada regate se convierte en munición política. Vamos a retroceder un poco, porque esta historia no empieza en el Bernabéu, sino en las calles de São Gonçalo, un barrio de Río de Janeiro donde el asfalto se derrite en verano y los sueños se miden en balones desinflados. Vinicius Jr. llegó al Flamengo con 14 años, descalzo y con una mochila llena de agujeros. Los ojeadores del Madrid lo vieron en un torneo sub-17 y pensaron que habían encontrado al próximo Robinho. Error. Lo que encontraron fue a un chico que había aprendido a driblar no solo rivales, sino balas perdidas. Esa es la primera verdad que Xabi Alonso quiso recordar. Vinicius no llegó al Madrid para ser una estrella. Llegó para sobrevivir. Y sobrevivir en el Madrid es un deporte de contacto. Recuerden su debut en 2018. 18 años, 72 kilos de puro nervio, enfrentándose a un Atlético que olía sangre. Falló un control fácil, el estadio murmuró, y las redes sociales estallaron con memes que parecían escritos por un algoritmo con resaca. Pero Xabi, que entonces era segundo entrenador del filial, vio algo diferente. Vio a un chico que, cuando fallaba, no bajaba la cabeza. La levantaba más alto, como desafiando la gravedad. «Ese es el fuego que necesitamos», le dijo a Zidane en el túnel de vestuarios. Zidane, con esa media sonrisa que parece saberlo todo, respondió: «El fuego quema si no lo controlas». El control. Esa es la palabra que define la relación entre Vinicius y el Madrid. El club quería un extremo eléctrico, pero domesticado. Un jugador que celebrara los goles con la elegancia de Raúl, no con la rabia de quien ha tenido que pelear por cada bocado. Vinicius, sin embargo, trajo consigo el carnaval de São Gonçalo, el ruido, el color, la provocación. Sus celebraciones no eran arrogancia, eran supervivencia convertida en arte. Cada baile era un mensaje. Estoy aquí, a pesar de todo. Y el todo incluía insultos racistas que resonaban en estadios desde Valencia hasta Valladolid, grabados en vídeos que el club archivaba con la misma indiferencia con la que archiva facturas de catering. Aquí es donde Xabi Alonso entra de verdad en la historia. No como el mediocampista legendario que ganó todo con el Madrid, sino como el técnico que entiende que el fútbol moderno es un campo de minas ecológicas. Cuando asumió el primer equipo en el verano de 2025, tras la marcha de Ancelotti, encontró a un Vinicius en su punto de ebullición. 25 años, balón de oro en la vitrina, pero con ojeras que no disimulaban ni el mejor maquillaje de la televisión. «Me tratan como si fuera el problema», le confesó Vinicius una noche en Valdebebas, mientras golpeaba un balón contra la pared con una furia contenida. Xabi no respondió con tácticas. Respondió con historia. Les voy a contar algo que no salió en las ruedas de prensa. Xabi llevó a Vinicius al Museo del Bernabéu a las 3 de la madrugada. Sí, a las 3, con las luces de emergencia iluminando las vitrinas como fantasmas. Se pararon frente al balón con el que Zidane marcó aquel gol en Glasgow. «Mira esto», dijo Xabi. «Este balón no ganó la Champions. Lo ganó un equipo que entendió que el talento sin contexto es solo ruido». Vinicius miró el balón, luego a Xabi, y por primera vez en meses, sonrió de verdad. No esa sonrisa de anuncio de dentífrico, una sonrisa que venía de algún lugar más profundo. Pero volvamos al vestuario. La frase del espejo no fue improvisada. Fue el resultado de semanas de conversaciones que nadie grabó. Xabi había estudiado los patrones. Cada vez que Vinicius recibía una falta dura, el club emitía un comunicado tibio. Cada vez que respondía con un gesto, la prensa lo crucificaba. Era un ciclo vicioso que alimentaba tanto a los haters como a los defensores. «El problema no es Vinicius», explicó Xabi a la directiva en una reunión que duró hasta el amanecer. «El problema es que Madrid sigue pensando en blanco y negro en un mundo que ya es technicolor». Y aquí viene la parte que dejó helado al Bernabéu. Xabi propuso algo radical: dejar que Vinicius fuera Vinicius. Sin filtros, sin comunicados, sin reuniones de crisis cada vez que bailara tras un gol.
Si queremos que sea nuestro líder, tenemos que aceptar que su liderazgo no cabe en un traje de chaqueta. Florentino, que había construido un imperio sobre el control de la imagen, se quedó en silencio durante 30 segundos. 30 segundos que parecieron 30 años. Finalmente, asintió. No con entusiasmo, con la resignación de quien sabe que el tiempo no perdona. Los resultados fueron inmediatos y caóticos. En el primer partido tras el pacto, Vinicius marcó un hat-trick contra el Barcelona y celebró bailando samba en el centro del campo. Las redes ardieron. Los tertulianos enloquecieron. Pero algo cambió. Por primera vez, el Madrid no pidió disculpas. Publicó el vídeo del baile con el hashtag Almoría Vinicius es Madrid. Las ventas de camisetas se dispararon un 300%. Los patrocinadores, que amenazaban con irse, renovaron contratos. Y lo más importante, Vinicius empezó a dormir. Pero no todo fue un cuento de hadas. Hubo resistencias. Veteranos que murmuraban en los vestuarios sobre falta de respeto. Periodistas que acusaban a Xavi de perder el control. Incluso una carta anónima que llegó a la presidencia amenazando con boicot si no ponían orden. Xavi respondió con su arma favorita, hechos. En la siguiente rueda de prensa, proyectó estadísticas. Vinicius, liberado de la presión institucional, promediaba 1.8 goles por partido. El equipo ganaba un 85% de los encuentros. Y lo más revelador, las encuestas internas mostraban que el 72% de los socios menores de 30 años se sentían más identificados con el club que nunca. Y si ya estás flipando con cómo un baile puede cambiar la historia de un club, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Porque la verdadera revolución no fue en el campo, fue en las entrañas del Madrid. Xavi implementó lo que llamó el protocolo espejo. Cada jugador debía grabar un vídeo semanal respondiendo a una pregunta. ¿Qué reflejas tú cuando juegas? Los vídeos no eran para el público, eran para ellos mismos. Bellingham habló de su miedo al fracaso. Rodrigo confesó que a veces jugaba para su padre fallecido. Y Vinicius grabó 15 minutos sobre lo que significa ser negro en un club donde el 90% de los socios votaron a partidos de extrema derecha en las últimas elecciones. Ese vídeo nunca se hizo público. Pero cambió todo. Los jugadores empezaron a mirarse de verdad. A entender que el escudo no es solo historia, sino responsabilidad. Que cada regate de Vinicius lleva consigo el peso de generaciones que nunca pisaron el Bernabéu. Y que ignorar eso no es proteger la marca, es traicionarla. El clímax llegó en la final de la Champions contra el Manchester City. Minuto 89, 1-1, penaltis inminentes. Vinicius recibe en la banda, encara a Walker y en lugar de regatear, para el balón. El estadio contuvo la respiración. Luego, lentamente, Vinicius se gira hacia la grada del fondo sur, donde un grupo de ultras había desplegado una pancarta racista en el partido anterior. Levanta la mano, no el dedo, la mano abierta, un gesto que decía, os veo. Luego, con una calma que heló la sangre, encara a Walker, lo desborda con un túnel que parecía coreografiado por Dios, y asiste a Bellingham para el 2-1. El Bernabéu estalló, pero no como siempre. Esta vez, el rugido tenía un matiz diferente. Era reconocimiento. Tras el pitido final, Xavi no celebró. Se acercó a Vinicius, le susurró algo al oído y ambos miraron hacia la grada. La pancarta había desaparecido. En su lugar, una lona blanca con una sola palabra. Gracias. Nadie supo quién la puso, pero todos entendieron el mensaje. La temporada terminó con el Madrid ganando la triple corona. Pero la verdadera victoria fue otra. Vinicius renovó hasta 2030 con una cláusula nunca vista. El club se comprometía a financiar academias en barrios marginales de Brasil, España y África. Cada gol de Vinicius donaría 10.000 euros. Cada asistencia, 5.000. El Madrid, el club que durante años había sido acusado de elitismo, se convertía en el primer equipo en vincular su éxito deportivo con impacto social medible. Y Xabi Alonso, el hombre que empezó todo con una frase en un vestuario, se convirtió en algo más que un entrenador. Se convirtió en el arquitecto de un Madrid que por fin entendía que la grandeza no se mide en copas, sino en la capacidad de mirarse al espejo sin apartar la vista. Pero esta historia no termina aquí, porque cada vez que Vinicius regatea, cada vez que celebra, está recordando al mundo que el fútbol no es solo un juego, es un acto de resistencia. Y si quieres seguir descubriendo cómo el deporte puede cambiar sociedades enteras, dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario. El espejo sigue ahí, en el vestuario del Bernabéu.
A veces refleja gloria. A veces, verdades incómodas. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, el Madrid está dispuesto a mirarlo de frente. Y eso, amigos, es la verdadera revolución. El espejo sigue ahí, en el vestuario del Bernabéu, colgado justo encima del banco donde se sienta el capitán, un marco de madera oscura que parece haber absorbido décadas de confesiones mudas, de miradas furtivas después de derrotas que dolían más que cualquier entrada a destiempo. No es un espejo cualquiera. Lo instalaron en 1956, tras la quinta Copa de Europa consecutiva, y desde entonces ha visto pasar a Di Stéfano ajustándose el cuello de la camiseta con esa elegancia de quien sabe que la historia lo observa. A Zidane peinándose con los dedos antes de cada rueda de prensa como si el pelo fuera la última línea de defensa contra el caos. A Cristiano Ronaldo practicando sonrisas frente a cristal hasta que encontraba la que vendía más camisetas. Pero ahora, en esta noche de mayo de 2025, con el eco de la triple corona aún resonando en los pasillos como un latido irregular, el espejo refleja algo distinto. A un grupo de jugadores que ya no apartan la mirada cuando ven sus propias grietas. Vinicius está de pie frente a él, con la medalla de la Champions colgando del cuello como un peso que no quiere quitarse todavía, porque quitársela sería admitir que la euforia tiene fecha de caducidad. Su reflejo muestra el sudor seco en la frente, una cicatriz fina sobre la ceja izquierda que se hizo en un entrenamiento con el Flamengo cuando tenía 15 años y un defensa le abrió la piel con los tacos por envidia pura, y unos ojos que han aprendido a no parpadear ante los flashes. A su lado, Xabi Alonso no se mira directamente. Prefiere observar a través del reflejo de Vinicius, como si el cristal fuera una ventana algo más grande que su propia imagen. «Mírate bien», le dice en voz baja, tan baja que solo el zumbido de las luces del vestuario podría competir con ella. Ese que ves ahí no es el mismo que llegó en 2018 con una maleta rota y miedo a los micros. Detrás de ellos, el vestuario no está vacío. Nunca lo está después de una final. Hay botellas de champán a medio abrir, corchos rodando por el suelo como balas perdidas, camisetas tiradas con esa despreocupación que solo se permite quien ha ganado todo. Bellingham está sentado en el suelo, con la espalda contra un casillero, revisando su teléfono donde las notificaciones no paran. Mensajes de su madre en Birmingham, memes de su celebración con el sombrero de cowboy que se puso en el campo, ofertas de marcas que quieren su cara en anuncios de relojes que cuestan más que un piso en Vallecas. Pero no responde. Mira el espejo de reojo, como si temiera que su reflejo le reprochara algo. Porque Jude sabe que su gol en el 89 no fue solo un gol. Fue la culminación de meses en los que Xavi le obligó a confrontar que su talento inglés, pulido en Dortmund, chocaba contra el muro de expectativas que el Madrid impone a quien lleva el 5. Rodrigo, en el otro extremo, se quita las botas con lentitud deliberada, cada cordón desatado como si estuviera deshaciendo un nudo en su propia historia. Su reflejo muestra a un chico que creció viendo Vinicius como un hermano mayor, pero que en silencio envidiaba esa libertad para ser explosivo, para responder a los insultos con goles en lugar de comunicados. «Eu quería ser así», murmura en portugués, tan bajo que solo Courtois, que está cerca recogiendo sus guantes, lo oye. El belga, con esa estatura que hace que el techo parezca más bajo, asiente sin palabras. Porque Thibaut entiende de espejos rotos, el mismo así de reflejo de críticas por errores que se magnificarían hasta el infinito en las redes, errores que Xavi le hizo revisar Fran por Fran en sesiones privadas donde no había tácticas, solo psicología. El espejo captura también a los utilleros, esos héroes anónimos que limpian el caos con la misma eficiencia con la que Madrid limpia su imagen pública. Uno de ellos, Manolo, 65 años y una cojera de una entrada de butragueño en un entrenamiento de 1987, pasa un trapo por el cristal empañado por el vapor de las duchas. Este espejo ha visto de todo, dice sin que nadie le pregunte, pero nunca a un equipo que se mira sin mentir. Manolo no es de discursos, es de hechos. Ha visto a jugadores vomitar antes de finales por la presión, a presidentes entrar con maletines llenos de promesas que se evaporan como el champán barato. Pero esta noche, mientras frota, ve en el reflejo a Florentino Pérez en la puerta, sin entrar del todo, como si el umbral fuera una línea que no quiere cruzar todavía. Florentino lleva el traje impecable, pero el nudo de la corbata está ligeramente torcido, un detalle que solo notan quienes lo conocen desde hace décadas. Su reflejo en el espejo es el de un hombre que ha construido un estadio que cuesta más que algunos países, pero que esta noche se siente pequeño frente a un vestuario que ha evolucionado sin pedir permiso. Xavi se gira hacia él, sin soltar el hombro de Vinicius. «Presidente, venga. Mírese». Florentino duda un segundo,
ese segundo que revela más que cualquier entrevista. Luego avanza, y el espejo lo engulle. Canas perfectamente teñidas, arrugas que el Botox no disimula del todo, y ojos que han firmado contratos por cientos de millones pero que ahora parpadean ante la imagen colectiva. Porque el espejo no refleja solo individuos, refleja el colectivo. Ahí está Valverde, con su intensidad uruguaya, quitándose el brazalete de capitán que llevó en la segunda parte cuando Carvajal se lesionó. Modric, que a sus 39 años sigue teniendo el pelo perfecto pero las rodillas que crujen como puertas viejas. Tchouaméni, masajeándose el tobillo con una expresión que mezcla alivio y cálculo, porque sabe que su valor de mercado acaba de subir un 20%. Y en el fondo, casi oculto, Mbappé, que llegó como el Mesías pero que esta noche celebra su primera Champions con una humildad que nadie esperaba. Kylian se mira en el espejo y ve no al Golden Boy de París, sino a un jugador que ha aprendido que en el Madrid el ego se mide en asistencias, no en portadas. Xavi aprovecha el silencio. Este espejo no miente, dice, alzando la voz lo justo para que resuene en las baldosas. Refleja lo que somos cuando nadie nos ve. Vinicius refleja la lucha que el club ignoraba. Bellingham refleja la presión que devora a los jóvenes. Rodrigo refleja el talento que se ahoga en comparaciones. Y yo. Hace una pausa, y por primera vez su voz tiembla un ápice. Yo reflejo el error de pensar que el control lo es todo. El vestuario se queda quieto. Incluso el champán deja de burbujear. Porque Xavi no habla de tácticas 4-3-3 o pressing alto. Habla de lo que duele. Que él mismo, en su etapa de jugador, fue parte de un Madrid que priorizaba la imagen sobre la humanidad. Vinicius da un paso adelante, su medalla tintineando contra el pecho. Este espejo me mostró que no soy el problema, dice, y su voz, esa voz que en ruedas de prensa suena desafiante, aquí es suave, casi pedagógica. Me mostró que el problema era pretender que encajara en un molde que no era el mío. Sao Gonzalo no cabe en un protocolo de comunicación. Se gira hacia sus compañeros. Pero vosotros me ayudasteis a romper el molde. Jude con sus pases imposibles. Fede con su pelea en cada balón dividido. Luca con sus lecciones de cómo envejecer sin rendirse. Cada nombre es un reconocimiento, y el espejo los captura a todos en un mosaico que parece vivo. Manolo, el utillero, deja el trapo y saca de su bolsillo un marcador indeleble. Sin pedir permiso, escribe en la esquina inferior del espejo. 2025, el año que nos miramos. Las letras son torcidas, pero firmes. Nadie protesta. Al contrario, Bellingham se levanta, coge marcador y añade debajo, y nos gustó lo que vimos. Rodrigo agrega un corazón pequeño. Courtois, un guante dibujado. 1-1. Los jugadores se acercan, dejando su huella en el cristal que durante décadas fue intocable. Florentino observa, y por primera vez en años, sonríe sin que sea para las cámaras. Esto va a costar una fortuna restaurar. Murmura, pero su tono es de quién, no de queja. Xavi cierra el círculo. Mañana vendrán los periodistas preguntando por el baile de Vinicius, por si fue provocación. Diremos la verdad, fue celebración. Pero esta noche, aquí, la verdad es esta. Señala el espejo, ahora cubierto de firmas, dibujos, verdades garabateadas. Somos un equipo que ha aprendido a reflejar no solo victorias, sino vulnerabilidades. Y eso, señores, es lo que nos hace imbatibles. El vestuario estalla en aplausos, no el aplauso ensayado de las ceremonias, sino el espontáneo, el que nace de tripas. Alguien abre otra botella de champán, y el corcho vuela directo al espejo, rebotando sin romperlo. Porque este espejo ya no es frágil. Ha sido reforzado por confesiones, por gestos, por la aceptación de que Madrid no es perfecto, pero es real. Y mientras el champán moja el suelo y las risas llenan el aire, el espejo sigue ahí, capturando el momento exacto en que un club centenario decide que mirarse de frente no es debilidad. Es el comienzo de algo más grande que cualquier trofeo. Y mientras el champán moja el suelo y las risas llenan el aire con esa efervescencia que solo surge cuando la adrenalina de la victoria se mezcla con el alivio de no tener que fingir más, el espejo sigue ahí, capturando el momento exacto en que un club centenario decide que mirarse de frente no es debilidad, sino el comienzo de algo más grande que cualquier trofeo. Un instante suspendido donde cada gota de líquido dorado que salpica el cristal parece ralentizarse, como si el tiempo mismo quisiera grabar la escena en alta definición. El corcho,
Ese proyectil improvisado de corcho y alambre rebota con un sonido seco contra el marco de madera, dejando una marca húmeda que se desliza lentamente hacia abajo, trazando un camino irregular entre las firmas frescas. La de Bellingham con su letra angulosa y confiada, la de Rodrigo con un trazo más redondeado que revela su origen carioca, la de Courtois con un guante estilizado que parece listo para atajar cualquier crítica futura. Vinicius, aún con la medalla balanceándose como un péndulo que marca el ritmo de su corazón decelerando, extiende la mano y toca el cristal justo donde Manolo escribió su frase torcida. Sus dedos, callosos por años de controlar balones imposibles, dejan huellas temporales que el vapor residual del vestuario hace desaparecer casi al instante, pero no antes de que Xavi las note y sonría con esa media sonrisa suya, la que no necesita palabras porque dice lo ves, esto es efímero, pero lo que significa no lo es. El vasco se agacha para recoger el corcho del suelo, lo examina como si fuera una reliquia de batalla, y lo coloca con cuidado en el banco central, justo debajo del espejo, convirtiéndolo en el primer objeto de un altar improvisado que nadie planeó pero que todos entienden. Florentino, que ha permanecido en el umbral como un espectador privilegiado en su propio teatro, da finalmente el paso completo hacia adentro, sus zapatos italianos pisando charcos de champán sin importarle. Porque esta noche las normas de etiqueta se han suspendido junto con las de comunicación corporativa. Se acerca al espejo y, con una delicadeza que contrasta con su reputación de tiburón negociador, pasa el dedo índice por el corazón que Rodrigo dibujó, borrándolo ligeramente pero no del todo, como si quisiera probar la textura de esta nueva realidad. Manolo, dice dirigiéndose al utillero con un tono que mezcla autoridad y cariño paternal, mañana no limpies esto, que se quede tal cual hasta el entrenamiento del lunes. Manolo, que ha limpiado vómitos de estrellas y lágrimas de presidentes, asiente con la cabeza, sus ojos brillando más que el champán, porque en 40 años de servicio nunca había recibido una orden que sonara a preservación de arte callejero en el Santa Santorum del fútbol. Bellingham, aún en el suelo pero ahora incorporándose con esa elasticidad de 22 años que hace que el esfuerzo parezca un truco de magia, se acerca al espejo y añade un detalle más. Dibuja una pequeña corona sobre su firma, no la corona real que lleva el escudo de Madrid, sino una corona torcida, casi punk, con púas irregulares que parecen decir, sí, ganamos, pero no somos perfectos. Jude ríe al hacerlo, una risa que empieza en el diafragma y sube en cascada, contagiando a Tchouaméni, que hasta ese momento había estado en silencio masajeando su tobillo con una bolsa de hielo que gotea sobre las baldosas formando un charco que refleja el techo como un espejo secundario. Aurelien, con su acento francés teñido de influencias africanas, murmura CSBO, K, y saca su teléfono no para grabar, sino para tomar una foto que guarda en una carpeta privada titulada Verdades, una carpeta que empezó con imágenes de su infancia en Rouen y que ahora incluye este caos glorioso. Modric, el eterno, se ha quedado un poco apartado, sentado en el banco con las piernas cruzadas como un Jovi croata, observando la escena con esa sabiduría que solo da haber ganado 5 Champions y perdido tantas otras cosas en el camino. Luka no se acerca al espejo todavía. Prefiere mirarlo desde la distancia, como quien contempla una pintura en un museo sin necesidad de tocarla. Pero cuando Vinicius lo mira y extiende el marcador como una ofrenda, Modric se levanta con esa lentitud deliberada que revela rodillas que han soportado más que cualquier trofeo. Camina a los pocos metros, coge el marcador y escribe debajo de todo. El tiempo no perdona, pero enseña. Las letras son pequeñas, precisas, el tipo de caligrafía que uno esperaría de alguien que ha firmado contratos millonarios pero que prefiere la elegancia de lo mínimo. Al devolver el marcador, roza la mano de Vinicius. Un contacto breve pero cargado, el pase de testigo generacional que no necesita cámaras. Mbappé, que ha estado en un rincón revisando mensajes de su familia en Bandy, se une al grupo con una timidez que nadie asociaría con el hombre que marcó el gol de la igualada en la final. Kylian se mira en el espejo y ve no al fenómeno mediático, sino al chico que creció idolizando a Cristiano y que ahora entiende que la idolatría es una cárcel si no la rompes. Con el marcador, dibuja un avión pequeño al lado de su firma, un guiño a su celebración habitual, pero también a la idea de que ha aterrizado por fin, no en París, no en Mónaco, sino aquí, en este vestuario donde el ego se disuelve en champán. J. Swiss Chef Moi, dice en voz baja, y aunque pocos entienden el francés completo, el tono lo dice todo. Carvajal, con el tobillo vendado y una muleta improvisada de una botella vacía, cojea hasta el espejo y añade una flecha apuntando hacia arriba, su forma de decir seguimos. Valverde, con la energía charrúa que nunca se agota del todo, escribe garra en mayúsculas y debajo un pequeño dibujo de un mate,
porque incluso en la gloria, el uruguayo necesita su ritual. Camavinga, que ha estado bailando en un rincón con auriculares puestos, se quita uno y se une, dibujando una carita sonriente con lágrimas, el emoji perfecto para esta mezcla de euforia y catarsis. 1-1. Los que faltaban dejan su marca. Rudiger con un casco de guerrero, Lunin con una portería diminuta, Endrick, el chico de 18 años que apenas jugó pero que entiende que esto es historia, escribe aprendiendo con letra temblorosa. El espejo, ahora un lienzo vivo, refleja no solo rostros sino almas expuestas. Sudor que brilla bajo las luces, medallas que pesan, sonrisas que no son para la foto. Xavi se coloca en el centro, no como líder impuesto sino como facilitador, y levanta el corcho como si fuera un cáliz. Por lo que reflejamos, dice, y todos beben, no de copas, sino directamente de las botellas, un acto de comunión que rompe cualquier protocolo. El champán cae por barbillas, mancha camisetas, pero nadie se limpia. Es parte del ritual. Y en ese instante, con el espejo testigo de esta profanación sagrada, el vestuario del Bernabéu deja de ser un espacio funcional para convertirse en un santuario laico donde la vulnerabilidad es la nueva armadura. El champán sigue goteando, las risas siguen resonando, pero el espejo captura la esencia. Un equipo que ha ganado todo, pero que por primera vez siente que ha ganado algo más valioso que cualquier orejona. La autenticidad.